Buenos días, chicos. En la clase de hoy veremos miembro superior, específicamente hombro, y si bien es de osteología, también veremos una parte de miología. ¿Por qué? Porque la osteología trae consigo orígenes e inserciones y de los músculos y ustedes tendrían que saber de qué músculo estamos hablando o conocerlo. Así que ahí yo les voy a presentar los principales para que después en las otras unidades posteriores veamos en detalle. Pero al menos conocer los músculos, saber de qué músculo estamos hablando. Por ejemplo, si yo les digo que en el tubérculo mayor del húmero se inserta o se origina la cabeza larga del bíceps braquial, ustedes tienen que saber cuál es el bíceps braquial, ¿ya? Así que ahora vamos a comenzar con la parte de osteología y acá podemos ver que tenemos los huesos. Acá esta es una vista lateral de miembro superior. Siempre que yo veo el miembro superior o inferior, para orientarme bien, tengo que pensar tres cosas. Una, ¿en qué plano está? Está en el plano, está visto desde el plano mediano, ¿cierto? O sagital, que es el paralelo al mediano. Y en este caso estamos mirando en una vista lateral. ¿Y de qué miembro superior sería este? ¿Del derecho o el izquierdo? Piensa usted. Y ahí podemos ver que si tenemos el pulgar hacia afuera y la parte posterior, es decir, la parte posterior de la escápula, que tiene la espina de la escápula, está hacia atrás, quiere decir que este es el miembro superior derecho. Acá, bueno, en esta vista no se ve tanto detalle, pero podemos ver la escápula y la clavícula. También podemos ver el húmero, el radio por lateral. ¿Y cómo nos vamos a acordar que el radio está por lateral? Porque el pulgar es la antena del radio, una mnemotecnia, y la ulna por medial. Ahora también podemos ver algunos accidentes óseos, como por ejemplo el acromion, que es una proyección hacia anterior y lateral, una proyección de la espina de la escápula. Y acá lo podemos ver. Esta es una vista anterior. ¿Y cómo yo voy a reconocer que es una vista anterior? Porque en la escápula vamos a ver la fosa subescapular. En cambio, en la vista posterior, miren quién está, la espina de la escápula. Por lo tanto, si veo acá la fosa subescapular que está totalmente limpia, vamos a decir que esta es una vista anterior. ¿Por qué? Porque por posterior está la espina de la escápula que me está dividiendo en la escápula, la parte posterior, en dos fosas, en una fosa que está sobre la espina, por lo tanto se va a llamar fosa supraespinosa, y una fosa que está bajo la espina, es decir, se va a llamar fosa infraespinosa. Y aquí miren lo interesante, que en la clavícula y también en el húmero, específicamente en estas proyecciones del húmero que se llaman tubérculo mayor, tubérculo menor, vamos a encontrar que hay están pintados de rojo. Por lo tanto, acá vamos a asumir que hay una inserción o origen de algún músculo, que ahora vamos a ver en detalle, ¿ya? Y por ejemplo, acá entonces tenemos que, miren acá, se están acá originando o insertando musculatura. Así que ahí vamos a ver cuáles son los músculos que se originan o se insertan. Entonces, volviendo a esta vista anterior, tenemos la clavícula, ¿cierto? Y acá, por el margen superior, podemos asumir que hay inserciones de los músculos que están superior, por lo tanto, serían los músculos del cuello u hombro. En cambio, también hay un margen inferior y de este margen podemos ver que se van a insertar musculatura que viene desde abajo, desde inferior. Ahora también vamos a ver que en el húmero hay un tubérculo mayor y un tubérculo menor.
Y acá hay un detalle importante cuando ustedes le coloquen el húmero en el laboratorio, aunque se lo coloquen en diferentes orientaciones, usted tiene que fijarse que el tubérculo menor solo se ve por anterior, porque miren, si nos vamos a la vista posterior, miren dónde se ve el tubérculo mayor por lateral. En cambio, acá no podemos ver el tubérculo menor porque el tubérculo menor se ve solo por vista anterior. En cambio, el tubérculo mayor por lateral. Ya, eso nos va a dar una relevancia importante porque van a haber músculos que van a salir de posterior y se van a insertar por lateral. Y estos músculos que se insertan por lateral van a hacer una función específica en el hombro que va a ser una rotación lateral. En cambio, van a haber músculos que se van a insertar por anterior, es decir, en el tubérculo menor, y esos músculos nos van a hacer una rotación, pero si el tubérculo menor se ubica más a medial, M con M, menor y medial, tubérculo menor, va a ser rotación medial. ¿Ya? ¿Cuáles son estos músculos? Los vamos a ver más adelante, pero les voy a adelantar que acá en la fosa supraespinosa, es decir, sobre la espina de la escápula, va a salir el músculo supraespinoso, tal cual como dice el nombre de la fosa. En cambio, en la fosa infraespinosa va a salir el músculo infraespinoso. Acá en la fosa subescapular va a salir el músculo subescapular. Así que esos tres músculos, fácil. Ahora, siguiendo el camino del húmero, vamos de proximal a distal, vamos a tener un accidente óseo que se llama epicóndilo lateral y epicóndilo medial. Y acá podemos ver que hay músculos que se están originando o insertando. Pero les adelanto que los músculos que se originan del epicóndilo lateral son los extensores de muñeca, los que van a ir por acá, por todo el antebrazo. Y si son extensores, fíjense usted en su mano o brazo, posición anatómica, brazo, antebrazo en posición anatómica. Si son extensores de muñeca, es decir, que me llevan la mano hacia dorsal, la muñeca, ¿por dónde creen que se ubicarán los músculos epicondilios laterales, también conocidos como extensores de muñeca? Por posterior, es decir, por dorsal o posterior, ¿ya? Por el dorso de la mano. En cambio, los músculos epicondilios mediales se ubican por la parte anterior, es decir, que van a ir hacia la palma de la mano. ¿Para qué? Para hacer flexión de muñeca. Entonces, repito, los músculos epicondilios laterales son también conocidos como músculos extensores de muñeca. En cambio, los epicondilios mediales son conocidos como flexores de muñeca. Unos van por posterior o dorsal y los otros van por anterior. También anterior o ventral, también conocido. Ahora también podemos ver que el radio y la ulna en su parte más distal, también conocido como, ¿se acuerdan que el hueso se divide en una parte media, ¿cierto? Y en una parte son los extremos de los huesos. Los extremos de los huesos son conocidos como epífisis, y esta sería la epífisis proximal y estas serían las epífisis distales. Entonces, muchas veces van a escuchar, y acá primera patología, fractura de epífisis distal del radio. ¿Qué quiere decir eso? Esta fractura se genera mucho en adultos mayores sobre todo. ¿Y en qué adultos mayores? En los que han sufrido caídas. ¿Por qué? Porque caen con la muñeca hacia extensión. Por lo tanto, la fractura epífisis distal del radio nos va a decir que está en la parte más distal, lógicamente, del radio. Y miren qué hay acá. Hay un proceso, o sea, una proyección del radio
Y esa proyección se llama proceso estiloides. ¿De qué hueso? Del radio. Y también está el mismo proceso estiloides en la ulna, por lo tanto se llamaría proceso estiloides de la ulna. Acá después tenemos los huesos del carpo, ¿cierto? Después tenemos los huesos del metacarpo, que son huesos largos, al igual que las falanges, que son huesos largos. En el pulgar tenemos solo 2 falanges. Y en los dedos del 2 al 5 tenemos 3 falanges, que serían la falange proximal, intermedia, distal. Los huesos del carpo tienen 2 filas que después vamos a ver en detalle. Ahora nos vamos a centrar en hombro. Ahora también tenemos en la parte posterior, acá se ve pista posterior, es decir, de qué brazo o de qué miembro superior estaríamos hablando acá. Si está en vista posterior y está el radio, es decir, el radio, la antena del radio siempre va por lateral, estaríamos hablando de una vista posterior del miembro superior derecho. Por lo tanto, acá tenemos que en la escápula se ve clarita la espina de la escápula, ¿cierto? Que se está proyectando hacia lateral y anterior, y esa proyección se conoce como acromion. Acromion. Y miren, ¿con quién está articulando ahí el acromion? Con la clavícula. La clavícula tiene una extremidad acromial y una extremidad external. Pero ahí la vamos a ver en la siguiente diapo. Ahora lo que me interesa a mí es que ustedes sepan ubicar estos huesos. La escápula ya la reconocieron, ¿cierto? Si está anterior o posterior, nos vamos a dar cuenta porque por anterior está la fosa subescapular y por posterior está la espina de la escápula, que nos divide en 2 fosas, supraespinosa e infraespinosa. Y en estas 3 fosas salen los músculos del mismo nombre, es decir, de la fosa subescapular sale el músculo subescapular, de la fosa supraespinosa sale el músculo supraespinoso y de la fosa infraespinosa sale el músculo infraespinoso. Ya, ahora vamos a ver que nos pueden colocar en el laboratorio el hueso, o sea, el húmero, en una posición en la que nosotros, ¿qué pasaría si nos ponen solo esto? ¿Cómo vamos a reconocer cuál es el epicóndilo medial o lateral si no tenemos el radio ni la escápula para reconocerlo? Y acá les voy a dar una clave. ¿Se fijan que el epicóndilo medial está mucho más proyectado que el epicóndilo lateral? Entonces así lo vamos a reconocer. ¿Por qué? Porque el epicóndilo medial es más prominente que el epicóndilo lateral. Y ahí ustedes saben qué músculos salen de ahí. Ahí uno después va repasando. Ahora, también podemos ver que por posterior vamos a encontrar una tremenda proyección de la cabeza de la ulna y que se llama olecranon. Y usted se lo puede palpar en el codo, es la parte más prominente cuando lleva su codo a flexión. Entonces ahí en la parte más prominente es el olecranon. Incluso cuando uno se pega en el codo, se va a dar cuenta que como por acá pasa el nervio ulnar, o uno le da corriente. ¿Ya? Pero eso lo vamos a ver más adelante también. Pero saber que la proyección de la ulna por posterior, que es totalmente palpable, se llama olecranon. Y la fosa en donde se articula este olecranon se llama fosa olecraniana. Fácil. Entonces acá vamos a ver en detalle la clavícula. La clavícula es un poco difícil de reconocer a simple vista si estamos, desde qué parte la estamos mirando. ¿Por qué? Porque parece que algunos dicen por las curvaturas, pero la clavícula está curvada en sus 3 direcciones. Es decir, está curvada en el plano transversal, está curvada en el plano mediano, también tiene una curvatura y también tiene una curvatura en el plano frontal. Por lo tanto, ¿cómo yo reconozco la clavícula si estamos hablando de una vista superior o inferior? Y la clave. Fíjense que acá, por superior, es más liso, vista superior. En cambio, en la vista inferior tenemos algo que nos va a dar
una clave, dos cosas. Uno, que hay un surco grande acá que es para el músculo subclavio. Por lo tanto, si ese músculo se llama subclavio, quiere decir que está bajo la clavícula. Pero si en la maqueta no lo tuvieran tan marcado el surco, podemos ver que hay una impresión acá de unos ligamentos. ¿Y de qué ligamentos es esa impresión? De los ligamentos costoclaviculares. Y si me dice costo de costilla clavicular, yo me imagino por dónde van las costillas, superior o inferior a la clavícula. Y usted me va a decir, las costillas son de la parte torácica, por lo tanto, lógicamente que van bajo la clavícula. Entonces, si yo veo la impresión de los ligamentos costoclaviculares, quiere decir que estamos en una vista inferior. Ahora también la clavícula tiene un extremo external y un extremo acromial, ¿ya? Acromial para articular ¿con quién? Con el acromion, y acá tenemos una imagen que nos muestra. ¿Ve que ahí está articulando con el acromion de la escápula? Esto es lo más anterior, eso es lo más posterior, por eso que vemos la columna vertebral. Entonces acá está articulando el acromion, que es la proyección de la espina de la escápula, con el extremo acromial de la clavícula. Y acá está articulando con el extremo external de ¿quién? De la clavícula. Ya. Miren ahora, está en esta escápula, está vista desde anterior, y acá dice vista anterior. Y aquí podemos ver en detalle algunos accidentes óseos. ¿Qué escápula sería esta? Y acá yo me voy a la cavidad glenoidea. Cavidad glenoidea es la cavidad que recibe el húmero, es decir, la articulación del hombro. Y si es que está, lógicamente, estamos mirando desde anterior y la cavidad glenoidea está por el lateral derecho, yo voy a saber que esta es una vista anterior de una escápula derecha. ¿Por qué les insisto en esto? Porque en el laboratorio uno les coloca, se lo aprende en una maqueta y después lo ve en otra y cambia toda la orientación. Por lo tanto, siempre usted sabiendo que va a ser que es la derecha o la izquierda, va a estar siempre orientado. Ya, entonces, miren, por detrás podemos ver, por posterior, la espina de la escápula proyectándose en forma de acromion. Vamos a ver que acá, en la cavidad glenoidea, es decir, la cavidad que recibe a la cabeza del húmero para formar la articulación, van a haber tubérculos. Igual que el tubérculo mayor y menor del húmero, ¿cierto? Pero la diferencia es que acá este tubérculo que se ubica sobre la cavidad glenoidea se va a llamar tubérculo supraglenoideo. En cambio, el tubérculo que está inferior a la cavidad glenoidea se va a llamar tubérculo infraglenoideo. Ahora también tenemos que hay un poco más arriba, va a haber un proceso, una proyección, y se va a llamar proceso coracoides. Y hay un músculo que ustedes conocen, es súper conocido, que se llama bíceps braquial. Y el bíceps braquial es un músculo que tiene, como dice su nombre, dos y ceps, cabezas. Significa que el bíceps braquial va a tener la cabeza larga, bíceps braquial cabeza larga, que ¿de dónde se va a originar? Del tubérculo supraglenoideo. En cambio, la cabeza corta se va a originar del proceso coracoides, co con co, cabeza corta con proceso coracoides. ¿Ya? Y esos van a bajar y se van a insertar en la tuberosidad del radio. Ahora, también tenemos que hay márgenes. Ojo con los que tienen el néter porque dice borde. No, borde es algo filoso. Es una mala traducción del nombre original que es el margen, tal cual como lo dice acá. Entonces tenemos un margen lateral y un margen medial. Y del margen medial vamos a ver que hay unos músculos que se van a estar originando. Por ejemplo, el serrato anterior. ¿Y se acuerdan ustedes que de la fosa subescapular yo les dije que van a ser el músculo subescapular? Pero por encima, aquí del margen medial,
va a salir el músculo serrato anterior, el cual va a dar la vuelta y va a envolver, miren, va a envolver aquí en las costillas, ¿ya? Entonces, típica pregunta de prueba que dicen, ¿cuál es el músculo? ¿Qué músculo está por anterior? ¿El subescapular o el serrato anterior? Y saben que es tan fácil como su nombre lo indica, el serrato anterior. ¿Por qué? Porque el subescapular está pegado al hueso. Está totalmente pegado a la fosa subescapular. En cambio, el músculo que nace de acá, que es el serrato anterior, va por encima, por lo tanto va más anterior. Acá también podemos ver que hay un margen superior y el margen superior tiene acá una incisura. Incisura, antes, por si es que tienen libros antiguos, se conocía como escotadura, ese nombre ya no existe, incisura. Ya, y acá nos vamos a dar cuenta que esta incisura es muy importante también porque van a pasar algunas estructuras por acá. También tenemos un ángulo superior de la escápula en donde también se van a insertar algunos músculos. Por ejemplo, uno que siempre ustedes van a ver contracturado en sus pacientes es el músculo levantador de la escápula. Y también vamos a tener un ángulo inferior que también van a haber músculos que se van a insertar, sobre todo en los que nos van a llevar la escápula hacia inferior y medial. Y miren cómo se ve acá en la vista lateral derecha, right es derecho, left es izquierdo. Entonces en la vista lateral derecha también vamos a ver acá, se ve con más claridad cómo se proyecta el acromion. Y también podemos ver el ángulo superior, ¿cierto? Que por acá estaría el cuello, ¿cierto? Y ahí estaría el músculo levantador de la escápula. Acá el proceso coracoides, ¿y qué músculo les dije recién que se originaba del proceso coracoides? Con co, el bíceps braquial cabeza corta. ¿Y de dónde se originaba la cabeza larga del bíceps braquial? Del tubérculo supraglenoideo. ¿Ya? Y ahí tenemos la cavidad glenoidea, ¿cierto? Esta es una articulación de tipo sinovial esferoidea. ¿Por qué? Porque tiene forma de esfera, por lo tanto nos permite hartos movimientos como la flexoextensión, abducción, aducción y rotaciones lateral y medial. Ya. Entonces acá tenemos la vista posterior y salen los mismos accidentes óseos que habíamos visto recién, pero esto es para que ustedes lo vean mejor que el proceso coracoide que se está proyectando hacia anterior y la espina de la escápula que nace desde posterior, pero se proyecta hacia lateral y anterior. Y miren el acromion, tiene un ángulo también, ángulo acromial. ¿Ya? También vamos a ver la cavidad glenoidea, ¿cierto? El tubérculo supraglenoideo, que no se ve por acá, que es donde se origina el músculo bicibraquial cabeza larga, y el músculo, o sea, y el tubérculo infraglenoideo, al igual que el margen lateral, el ángulo inferior, ¿cierto? Y el margen medial. Ya, acá también van a ver unos músculos que si se imaginan que estar por medial, van a ser músculos que aducen la escápula, es decir, que la juntan, y esos van a ser los romboides menor y romboides mayor, que lo vamos a ver más adelante. Y acá podemos ver más en detalle el útero, ya bajando más hacia distal, y podemos ver en detalle el tubérculo mayor del húmero y el tubérculo menor. Entonces yo le pregunto a usted, si si usted logra ver el tubérculo mayor y el tubérculo menor, ¿en qué vista estamos? Y ahí usted puede pausar y responder. O le sale bien fluido y dice, si vemos al tubérculo menor, quiere decir que estamos en la vista anterior. Y de hecho acá la manito nos ayuda porque está la fosa subescapular, por lo tanto, si no hay espina de la escápula, si está limpio, estamos por anterior. Entonces usted se puede acordar que por delante uno siempre está limpio. Entonces, si está limpio, si vemos la fosa subescapular, estamos en vista anterior. Y entre medio de los tubérculos vamos a ver un surco, que si está entre los tubérculos se llama surco intertubercular. Y estos tubérculos se van a proyectar con una cresta del tubérculo mayor y cresta del tubérculo menor. Acá, un poco más hacia distal, hay una tuberosidad, que es es donde se inserta el músculo deltoides, por lo tanto esta tuberosidad se va a llamar tuberosidad deltoidea. Y podemos ver que hay una cara anterolateral, lógico porque está anterior y lateral, y una cara anteromedial, que esto es como un triángulo, por eso es que tiene dos caras por anterior.
En cambio, por posterior, si nos vamos hacia posterior, solamente tiene la cara posterior. Por eso que es como un triángulo. Dos caras anteriores, la que va por lateral, cara anterolateral, y la que va por medial, cara anteromedial. Ahora miren, vemos más en detalle. ¿Cuál era el epicóndilo más sobresaliente? El medial. ¿Y qué músculos salen de acá o se están originando? Los músculos, ahí le puede poner pausa, músculos flexores de muñeca. En cambio, por lateral, en el epicóndilo lateral, nacen los músculos extensores de muñeca. Ahora fíjense ustedes que aquí hay algo que se llama tróclea. Tróclea. ¿Y qué hace la tróclea? Es la que permite el deslizamiento para la ulna. ¿Se fija usted cuando mueve el codo? La ulna se desliza sobre el húmero cuando usted lleva el codo hacia flexión. Ya, por aquí se desliza, por la tróclea. Y la parte anterior de la ulna que tiene el proceso coronoides, que se va a articular acá con esta parte del húmero, se llama fosa coronoidea para el proceso coronoides. En cambio, miren si nos vamos a la vista posterior, ¿se acuerdan que el olecranon, eso que ustedes se tocaron en el codo, está articulando con la parte posterior del húmero? Entonces ahí tiene una fosa que se llama fosa olecraniana. Por anterior, fosa coronoidea para el proceso coronoide de la ulna, y por posterior, esa prominencia tremenda que ustedes tienen por posterior, que se llama olecranon, fosa olecraniana. Cada uno tiene su fosa. Ya, y acá en la vista posterior se fijan ustedes que está el tubérculo mayor, pero no podemos ver el tubérculo menor. Ya, muy bien. Ahora hay varias articulaciones acá en el hombro. El hombro no es que se mueva solo, porque, por ejemplo, cuando nosotros hacemos un acto cotidiano de, por ejemplo, tender la ropa, nosotros no lo hacemos en flexión ni en abducción, sino que lo hacemos en unos grados medios de flexión y abducción, hacemos una mezcla de movimientos. Por lo tanto, esta articulación, si bien es esferoidea y tiene hartos movimientos, requiere de otras articulaciones para apoyarse. Por ejemplo, acá está la articulación acromioclavicular, que se la habíamos dicho, ¿cierto? Que es una articulación de tipo sinovial plana. En cambio, la articulación humeral o glenohumeral es una articulación de tipo esferoidea. Pero miren quién la ayuda. Si nosotros queremos levantar el brazo, como el acto de tender la ropa, hágalo usted, ¿cierto? Miren, se levanta su escápula también, por lo tanto, hay una articulación escápulo-torácica. ¿Y con quién está articulando? Con las costillas. También acá podemos ver que hay un espacio bajo el acromion, que ese espacio se llama espacio subacromial. Y acá otra patología muy frecuente, acá hay unas bursas o bolsas serosas que se inflaman por tanta fricción y sobre todo si la persona tiene contractura de los músculos, entonces se inflaman acá y esa patología se conoce como bursitis. Recuerde que todos los itis son inflamación. Por lo tanto, si el nombre le dicen a usted bursitis, que se va a acordar que bursitis de bolsa y itis, inflamación. Está inflamada la bolsa serosa. Eso lo ven mucho los kinesiólogos. Ahora también hay esta clavícula, si se mueve de acá, lógicamente que repercute aquí en la articulación esternoclavicular. Por lo tanto, tenemos varias articulaciones ahí que están implicadas en los movimientos del hombro. Ahora también otra implicancia clínica que va a ver usted mucho, que son las luxaciones, esguinces, fracturas. Y uno muy común, sobre todo se ven ciclistas que caen con el hombro o motociclistas, que hay fracturas de clavículas o a veces también hay luxaciones o rotura de ligamentos. Y miren, ustedes están preguntando cuál es la diferencia. Esguince es el sobreestiramiento de los ligamentos de la cápsula articular. En cambio, la luxación se pierde el equilibrio articular, es decir, se salió el hueso de la articulación. En cambio, la fractura se rompió el hueso. ¿Ya? Y acá podemos ver que
hay dos ligamentos que siempre van a estar, o sea, no siempre, pero en su mayoría van a ser los afectados. Y son estos dos ligamentos. Los ligamentos córaco, que van del proceso coracoide a la clavícula, es decir, los ligamentos córaco-claviculares. Y miren, hay dos, el ligamento trapezoideo y el ligamento conoideo. Y estos dos ligamentos a veces se cortan o se sobreestiran. Y también tenemos los ligamentos coracoacromiales. Y este ligamento también se puede haber afectado. A veces, si es que hay algún defecto en estos ligamentos, nosotros podemos tocar a la persona acá con lesión de clavícula y vamos a ver el signo de la tecla. Es decir, que esta clavícula baja y sube, al igual que una tecla de piano. Por eso se llama signo de la tecla. Y acá podemos ver en detalle el tubérculo menor, ¿cierto?, del húmero y tubérculo mayor del húmero y el surco intertubercular y la cavidad glenoidea. Ya, entonces ahora sí, yo les he hablado de muchos músculos, pero ustedes se preguntarán o se están imaginando cuáles son esos músculos. Entonces ahora yo les voy a contar que, por ejemplo, el esternocleidomastoideo, también conocido como ECOM, por sus siglas, esternocleido-occipitomastoideo. Entonces, acá nos vamos a dar cuenta que si es externo, cleido, quiere decir externo de esternal y cleido de clavícula, va a tener dos inserciones. Entonces nosotros nos vamos a mirar la clavícula acá y cuando la veamos solita y la vamos a ver pintada de colores, vamos a acordarnos que en el tercio, vamos a fijarnos solamente en superior, la clavícula por superior, qué músculos se están insertando. Y en el tercio medial, es decir, que dividimos la clavícula en tres, en un tercio lateral, medio y medial, en el tercio medial de la clavícula vamos a encontrar la inserción del músculo esternocleidomastoideo. ¿Pero qué cabeza? La cabeza clavicular, porque el esternocleidomastoideo, cabeza esternal, se va a insertar ¿dónde? En el manubrio del esternón. Recordar que el esternón tiene tres partes: manubrio, cuerpo y procesos sifoides. Entonces, ¿en qué parte del esternón se va a insertar el músculo esternocleidomastoideo, cabeza esternal? En el manubrio del esternón. Acá ahora también por el tercio lateral vamos a ver que también se está insertando un músculo y es el trapecio porción superior. Trapecio porción superior. Recordar que este músculo trapecio nace de la línea nucal superior, muy arriba en el cuello, más arriba de hecho en el cuello, en el cráneo, en la parte occipital, y baja y cubre gran parte de la espalda. Entonces la porción superior del trapecio, o también conocido como trapecio porción descendente, se va a insertar en el tercio lateral de la clavícula. En cambio, por inferior vamos a tener músculos que se insertan también, pero por la parte inferior, o se originan, en verdad, este músculo. Y acá el gran músculo súper conocido, el deltoides. Pero el deltoides también tiene tres orígenes y uno, yo se los voy a decir ahora, miren. El origen desde anterior, lateral a posterior se los voy a decir, porque el deltoide es un músculo que rodea el hombro. Y la parte más anterior se origina desde la clavícula, por lo tanto se va a llamar deltoide porción clavicular. La parte media o lateral se va a originar del proceso coracoide, del acromion, perdón, del acromion, por lo tanto se va a llamar deltoide porción acromial. Y la última parte sigue el acromion hasta su espina, por lo tanto se va a llamar deltoide porción espinal. Entonces ustedes le van a preguntar cuáles son los tres orígenes del deltoide, son las tres porciones, y usted va a decir deltoides porción clavicular, acromial y espinal. ¿Y dónde se van a insertar estas tres porciones? En la tuberosidad deltoidea que vimos recién. Ahora también vamos a ver otros músculos, por ejemplo, este gran músculo por anterior que se llama músculo pectoral mayor, y se van a dar cuenta que este gran músculo pectoral mayor tiene
tres porciones. La porción clavicular, lógicamente aquí en la clavícula, la porción externo costal, ¿por qué? Porque está en el esternón y en las costillas cubriendo, y la porción abdominal. ¿Ven ustedes que se dirige hacia el abdomen? Eso con el pectoral mayor. Ahora yo les había hablado del bíceps braquial, cabeza corta y cabeza larga. Y ahí nos vamos a dar cuenta que lógicamente, si la cabeza larga se insertaba en el tubérculo supraglenoideo, o sea, sobre la cavidad glenoidea, y uno se pone a pensar, pero la cavidad glenoidea, lógicamente que si nosotros tenemos el brazo naciendo por lateral, la cavidad glenoidea tiene un tubérculo que es el tubérculo supraglenoideo, por lo tanto, de ahí nace el bíceps braquial cabeza larga. Y si nace de ahí el bíceps braquial cabeza larga, quiere decir que el bíceps braquial cabeza larga va a estar por lateral. En cambio, la cabeza corta del bíceps braquial se va a originar, ambos dije orígenes, se va a originar del proceso coracoides. Co con co, proceso coracoides. Pero miren, del proceso coracoides salen tres músculos y yo les he nombrado uno solo, que es el bíceps braquial cabeza corta, co con co. Y hay otro que es co con co, que es un poquito más posterior. ¿Ven que está más posterior que el bíceps braquial cabeza corta? Que es el coracobraquial. Y el músculo coracobraquial también está saliendo del proceso coracoides, y como se llama coraco y braquial, es decir, todos los braquios de brazo, va desde el proceso coracoides hasta el brazo. Acá también podemos ver que, ¿se acuerdan que yo les dije que del margen medial de la escápula salía un músculo que estaba cubriendo o pasa por anterior al músculo subescapular, que es el serrato anterior, y este abraza todo el tórax? Y miren, ¿a dónde apareció acá? Serrato anterior. ¿Ven que tiene varios vientres? Ya, ese es el serrato anterior, da la vuelta. Ese serrato anterior está muy contracturado, sobre todo en personas, y acá otra implicancia clínica, todo esto se pregunta, que tienen costocondritis, que tienen los músculos intercostales muy contracturados y el serrato anterior también. Y estas personas con costocondritis son pacientes que traen muchos exámenes de electrocardiogramas y son todos buenos, pero ellos sienten que les duele mucho el pecho, sobre todo la región torácica, todo el pecho, y piensan que es un infarto, van a la urgencia, electrocardiograma totalmente bueno. ¿Qué le dice el médico? No, esto es costocondritis. ¿Por qué le dio? Por estrés. Pero nosotros que somos kinesiólogos vamos a saber que el estrés contractura los músculos, por lo tanto, quiere decir que tenemos que buscar qué músculos están contracturados para nosotros soltarlos. Y acá usted puede ver que en la región torácica va a estar muy contracturado el músculo serrato anterior, al igual que los intercostales y los oblicuos, ya. Pero por ahora nos interesa el serrato anterior. Miren también quién aparece acá, un músculo que se llama latísimo del dorso. Y este es un gran músculo de toda la espalda, y usted lo va a ver a los hombres, algunos que van a hacer espalda al gimnasio, y las mujeres también que van a afinar su espalda y van a hacerla más fuerte, que están haciendo harta pesa, en donde se colocan en posición prona con una pierna encima de la banca, y con el brazo que quieren trabajar, lo llevan hacia extensión. Y es el músculo latísimo del dorso o dorsal ancho. Este músculo también lo vamos a ver, se ve por anterior también porque envuelve también la parte lateral de la parte torácica, de la región torácica. Ya, miren quién está debajo del músculo bíceps braquial, el músculo braquial. Este músculo se llama braquial porque solo es braquial, en cambio el otro se llama bíceps braquial. ¿Por qué? Porque tiene dos, ceps, cabezas. ¿Y dónde está ubicado? En el brazo, por lo tanto bíceps braquial. Nunca usted ponga solamente bíceps, porque eso puede haber bíceps femoral y bíceps braquial, lo mismo con el tríceps. Así que siempre saber ubicar de dónde está del bíceps braquial. Ahora también miren, sacamos el músculo deltoides y miren quién nos quedó aquí.
orígenes de la clavícula. Ahora la clavícula quedó sola. Y miren, podemos ver que está el músculo. Ah, y acá, ahora sí, yo les he hablado de los músculos que salen, que van donde van, desde dónde van hasta dónde, pero miren, ahora sí se nos va a aclarar todo, porque los libros lo traen en colores. Por lo tanto, usted va a saber que todo lo que es en rojo está marcado para los orígenes de los músculos y todo lo que está en azul son las inserciones. Ya, entonces vamos a ver que el trapecio se está insertando en el tercio lateral superior de la clavícula. En cambio, el esternocleidomastoideo se está originando desde la cabeza clavicular, desde la clavícula, y la cabeza esternal desde el manubrio esternal. Ahora el pectoral mayor se está originando desde la parte clavicular, esternocostal de los cartílagos costales y abdominal. Parte esternocostal y por acá el abdominal. Acá no vamos a poder ver el origen del abdominal del músculo pectoral mayor porque el pectoral mayor se origina de la fascia abdominal, que eran todas esas telitas blancas, aponeurosis. Ya. Y miren ahora sí que podemos ver en detalle el músculo que nacía de la espina de la escápula por acá, por posterior, y perdón, del margen medial de la escápula, por anterior en la escápula, pero posterior al tórax. Y miren, da la vuelta, y ahí estaría por la parte lateral del tórax, y ese músculo se llama serrato anterior, que es el mismo que yo les dije que estaba contracturado en pacientes con costocondritis. Ya. Ahora también podemos ver con claridad los músculos que salen del proceso coracoides. ¿Y cuáles son estos músculos? Bíceps braquial, cabeza corta, coracobraquial, que está posterior al bíceps braquial, cabeza corta, y miren, más hacia medial, ¿quién sale de acá? El músculo pectoral menor, pectoral menor. Entonces, los músculos que están en el proceso coracoides de lateral a medial sería bíceps braquial, cabeza corta, codo con codo. Coracobraquial, codo con codo. Y pectoral menor, ¿ya? Pectoral menor. Ahora también, miren, ¿se acuerdan del músculo latísimo del dorso, a veces conocido como dorsal ancho? Miren dónde, ya, si bien era un músculo de la espalda, miren a dónde va a llegar. ¿Se dieron cuenta que llega hasta el húmero? Hasta el húmero. ¿Y por qué parte? ¿Por qué cara? Por la cara anterior del húmero. ¿Ya? Así que ahí vamos a ver después en detalle el músculo latísimo del dorso, también conocido como los dorsal ancho. Y ahora miren algo que se puede ver acá en esta imagen, que es el músculo subescapular, que está llegando hacia qué parte se está proyectando hacia anterior. ¿Y qué parte específicamente? El tubérculo menor. Por lo tanto, vamos a tener que un músculo el subescapular, que llega al tubérculo menor, que es la parte anterior y medial. Por lo tanto, después vamos a deducir qué acción tiene este músculo, rotación medial o interna antillamada. Y miren, acá hay un músculo que está bajito a los músculos de la escápula, que se llama redondo mayor, redondo, no teres, redondo mayor en la traducción. Redondo mayor, y este redondo mayor si bien se puede apreciar por posterior, el músculo redondo mayor también lo podemos ver por anterior. Redondo mayor. Miren ahora, aquí podemos ver más en detalle. Miren ya, este es el subescapular, ¿cierto? Naciendo de la fosa subescapular. Y miren el redondo mayor. Si bien se podía ver por posterior, viene de posterior, pero miren, también lo podemos ver por anterior, ¿cierto? ¿Y hacia dónde se dirige? Se dirige bien similar hacia las inserciones del latísimo del dorso. Ahora también vamos a ver que está muy cercano al pectoral mayor, a la inserción del pectoral mayor. Y ahí vamos a ver que estos tres músculos están ampliamente relacionados
porque el pectoral mayor, latísimo del dorso y redondo mayor tienen son vecinos, son vecinos. ¿Y cómo hay una mnemotecnia para esto? Es el PLR, PLR, pectoral mayor, latísimo del dorso, redondo mayor. Y el PLR va desde lateral a medial. PLR, pectoral mayor, latísimo del dorso, redondo mayor. Y ahora también podemos ver aquí el bíceps braquial cabeza larga, que donde se origina, y ahí usted le pone pausa y va a decir, yo sé, desde el tubérculo supraglenoideo, y el bíceps braquial cabeza corta, que de donde se origina acá está, proceso coracoide. Y uno al tiro podría estudiar y decir, ¿y quién más se originaba del proceso coracoides? Y usted de lateral a medial me va a decir, bíceps braquial, cabeza corta, co con co, músculo coracobraquial y músculo pectoral menor, pero el pectoral menor se está insertando. O sea, estos son vecinos también, pero aquí el pectoral menor se está insertando. Y estos también son vecinos, el PLR. Y aquí también podemos ver que está del margen medial de la escápula, y ahora lo podemos ver. ¿Se acuerdan del cerrato anterior, que es el que se afecta harto en las costocondritis? Y uno dice, pero la costocondritis está por delante y uno le da dolor torácico y piensa que es un infarto porque le duele el pecho. Pero ¿de dónde venía este músculo? Desde el margen medial de la escápula, desde ahí, ¿ven? Entonces acá uno fácilmente pregunta, entonces, ¿cuál es más anterior? ¿El subescapular o el serrato anterior? Y uno dice, lógicamente, el serrato anterior, porque el subescapular está adherido a la fosa subescapular de la escápula. Obvio, fosa subescapular. Y ahora miren, fíjense de algo interesante. El músculo supraespinoso, todavía estamos en vista anterior porque podemos ver la fosa subescapular, es decir, está limpia la escápula por anterior. Si recuerden que uno por delante siempre está limpio, una mnemotecnia. Y el músculo supraespinoso lo podemos ver acá por encima, por lo tanto uno lo puede palpar. Entonces hay gente que llega con contracturas, sobre todo han escuchado el síndrome del manguito rotador. Si no lo han escuchado, no importa porque yo les voy a contar que es que es también conocido como hombro doloroso y es una afección de los músculos rotadores mediales y laterales del hombro. Entonces acá podemos ver que el músculo supraespinoso, que es uno de esos rotadores, lo podemos palpar nosotros. ¿Por qué? Porque está superior a la espina de la escápula y uno le puede tocar la espina de la escápula a algún familiar, a algún compañero, se siente por posterior la espina de la escápula y el músculo que está sobre la espina de la escápula se llama supraespinoso y también está como entre medio de la clavícula, por lo tanto uno lo siente ahí. Y ese músculo algunos lo tienen muy contracturado, entonces uno lo toca y les duele. Y acá tenemos el serrato anterior que se está, y acá podemos ver, se está insertando. Entonces todo lo azul es inserción, inserción. Ya. Y acá estas tres que son vecinos son las tres inserciones, el PLR, son inserciones. Y ahí también podemos ver del proceso coracoide saliendo el bíceps braquial cabeza corta, coracobraquial y la inserción del pectoral menor. Y acá podemos ver con mayor claridad. Entonces, ¿a quién tenemos acá en el proceso coracoides? Los tres músculos que ya dijimos hartas veces, co con co, bíceps braquial, cabeza corta, origen, al igual que el coracobraquial, y se inserta el pectoral menor. Y acá vamos a tener algunas inserciones de los músculos supraespinosos, los que iban por posterior, se insertan ¿dónde? Miren, en el tubérculo mayor. El infraespinoso, ¿dónde se va a insertar? También en el tubérculo mayor. En cambio, el subescapular, que se originaba de la fosa subescapular, miren dónde se va a insertar. En el tubérculo menor. Por lo tanto, el supraespinoso e infraespinoso que se insertan en el tubérculo mayor, el cual está por lateral, ¿qué tipo de rotación nos va a hacer acá en el hombro, en el húmero? Rotación lateral, por cierto, háganlo ustedes. Roten su hombro hacia lateral. Entonces, ¿qué acción hace eso? ¿Qué músculos permiten esa acción?
los músculos que están por posterior, los músculos supraespinosos e infraespinosos. En cambio, ¿quién les permite la rotación medial? Los que están por anterior, es decir, el músculo subescapular. Ahora también vamos a ver que el redondo mayor se va a insertar por anterior. Por lo tanto, el redondo mayor, el PLR, las tres inserciones juntas, P de pectoral mayor, latísimo del dorso y redondo mayor, pectoral mayor y redondo mayor, acuérdense, y el latísimo del dorso, esos se van a insertar por anterior y medial, por lo tanto el redondo mayor va a ayudar a la rotación medial. Acá también tenemos músculo coracobraquial y miren, ahora sacamos el bíceps braquial, cabeza larga y corta, y miren quién nos aparece, el músculo braquial, es el músculo braquial, ¿ya? Y miren, acá podemos ver el tendón, lo cortaron, que iba por encima, el tendón de la cabeza larga del bíceps braquial. Longum es largo. Entonces, músculo bíceps braquial, cabeza larga, y miren por dónde se dirige el tendón. Hacia el tubérculo supraglenoideo. Pasa por la cavidad glenoidea hasta arriba. Y acá podemos ver los orígenes, y esto es lo que probablemente ustedes van a ver en la escápula, y así la van a ver ustedes, ¿cierto? Y por eso que hicimos toda esta introducción. Porque ustedes van a ver origen e inserción. Entonces, ustedes le pueden pinchar acá y usted dice, esa es la inserción del músculo serrato anterior. Entonces, todo lo que está en rojo, paréntesis, en la primera diapo estaba en rojo algunas inserciones, estaba al revés, pero acá sí está claramente. Y eso que son del mismo libro, le saqué todo del mismo libro. Pero acá en azul podemos ver las inserciones, por lo tanto, acá podemos ver que el serrato anterior se inserta del margen medial de la escápula. En cambio, acá se está originando de la fosa subescapular, el músculo subescapular. ¿Y hacia dónde se dirige el músculo subescapular? Hacia anterior y medial, específicamente al tubérculo menor del húmero. En cambio, los músculos que iban sobre e inferior a la espina, supraespinoso e infraespinoso, se van a insertar en el tubérculo mayor del húmero. Y ahí está, músculo supraespinoso. Y ahora también podemos ver el surco intertubercular, ¿cierto? Y la cresta del tubérculo mayor, ¿quién se está insertando? El músculo pectoral mayor, y acá está el PLR. Pectoral mayor en la cresta del tubérculo mayor, justo mayor con mayor. Después el latísimo del dorso, el PL, latísimo del dorso en la cresta del tubérculo menor, si la seguimos por ahí. Y un poco más medial el redondo mayor. Entonces, PLR, pectoral mayor, latísimo del dorso, redondo mayor, mayor con mayor. ¿Y dónde seguimos acá? Pues seguimos el orden del tubérculo mayor del húmero, sigue una cresta del tubérculo mayor. En cambio, el tubérculo menor, que está más medial, M con M, seguimos acá, ¿cierto? Y tubérculo menor, cresta, cresta del tubérculo menor, y después el redondo mayor. Entonces ahí consecutivamente PLR. Y acá miren dónde se insertó el músculo coracobraquial. ¿Por qué? Porque iba del proceso coracoides al brazo. Y acá en el proceso coracoide, aprovechando de repasar, teníamos tres músculos, dos orígenes, que era co con co, bíceps braquial cabeza corta, músculo coracobraquial y el pectoral menor, que ese es al revés, ¿cierto? Estos van hacia lateral, en cambio el pectoral menor está por medial. Y esta es una inserción y estos dos son los orígenes. Entonces acá podemos ver a grandes rasgos el músculo trapecio, esto todo ya más por posterior, o sea, por superficial. Que podemos ver, ¿se acuerdan que el trapecio superior tenía una parte, o sea, el trapecio tenía tres partes, la parte superior, también conocida como parte descendente porque baja, la parte transversa o trapecio medio, y la parte inferior o parte ascendente, porción ascendente, pars, porción. Y miren el latísimo del dorso, ¿ven que era gigante? ¿Y dónde se va a insertar el latísimo del dorso? Volvemos a nuestra imagen. Latísimo del dorso, el PLR.
Pero miren de dónde viene, es tremendo de grande. Y miren quién está ahí, redondo mayor, que también va a acompañar al latísimo del dorso por anterior, ¿cierto? En el PLR. Y acá miren, tenemos el tríceps braquial. Y acá yo les voy a dar un tips porque todos se confunden siempre. Entonces miren, el tríceps braquial, tres, ceps, cabezas, tiene una cabeza larga, lateral y medial. Lógicamente que la cabeza lateral va por lateral. Y la cabeza medial va por medial, pero la cabeza medial es pequeña, por lo tanto ustedes en el laboratorio van a ver una cabeza medial muy pequeña y la lateral lógicamente queda por lateral, entonces ¿quién es la que sobra? Esta larga. ¿Y cómo se llama? Cabeza larga del tríceps braquial. La cabeza larga es la que va por medial, pero la chiquitita se llama medial propiamente tal. Entonces usted cuando vea el tríceps va a decir, sí, pero es que hay dos cabezas medial, esta pequeña y también está por medial esta larga. Y ahí usted por descarte va a decir, ah, pero la medial es pequeña porque la larga es la cabeza larga del tríceps braquial. Y la que va por lateral, cabeza lateral del músculo tríceps braquial. Acá ya si sacamos el trapecio y el latísimo del dorso, ¿ven? Acá cortamos el trapecio y el latísimo del dorso. Y vamos a ver algunos músculos que aparecen. ¿Se acuerdan del esternocleidomastoideo? Ahí está, ¿ven? De la línea nucal superior también. Y se inserta acá en la línea nucal superior y se origina del manubrio external y del tercio lateral, del tercio medial de la clavícula, que lo vimos al inicio. También tenemos algunos como el esplenio de la cabeza, el semiespinoso de la cabeza, pero estos se contracturan también, sí, pero esto es como un conjunto de músculos. Ahora el que ustedes tienen que aprenderse harto y que después van a elongar, de hecho, sus pacientes, es el levantador de la escápula, levantador de la escápula. ¿Dónde se está? ¿Hacia dónde llega? Hacia el ángulo superior de la escápula y un pedacito del margen medial de la escápula, pero la parte superior del margen medial, porque todo está el margen medial y la parte superior. Porque ¿qué otros músculos están en el margen medial de la escápula? Y ahí yo les dije, el romboides menor y romboides mayor. Acá también podemos ver, miren, acá esto lo pueden palpar ustedes a sus familiares o compañeros, amigos. Supraespinoso, entonces usted toca la espina de la escápula y ahí va a sentir una prominencia ósea. Y va a ver que superior a la espina de la escápula sobre va a estar el músculo supraespinoso e inferior va a estar el músculo infraespinoso. En cambio, miren acá, acá pequeñito se ve, pero en las muestras ustedes lo van a ver bien, redondo menor. Entonces ahora yo les voy a decir la clave de todo esto. Los músculos del manguito rotador son 4. Miren los músculos que son. Estos 3, es decir, de superior a inferior. Supraespinoso, infraespinoso, redondo, menor. Y por anterior, y esto, bueno, espérenme, todo de nuevo. Los músculos del manguito rotador son 4. Tenemos 3 por posterior, que son músculo supraespinoso, músculo infraespinoso, músculo redondo menor. Si están por posterior y se insertan en el tubérculo mayor del húmero, que está por posterior y lateral, o sea, se ve en vista posterior y lateral, quiere decir que van a hacer rotación lateral, o también conocida como rotación externa. Y el músculo que está naciendo por anterior a la escápula, que también es del manguito rotador, es el cuarto músculo, que es el subescapular, se va a insertar en el tubérculo menor del húmero. Por lo tanto, si el tubérculo menor está por anterior y medial, ¿qué va a ser? Rotación medial. Entonces, estos 3 músculos son los del manguito rotador y van a hacer rotación lateral y el subescapular va a hacer rotación medial. Y acá miren, aparte, se veían también el redondo mayor que se va a ir hacia anterior, al igual que el latísimo del dorso y el serrato anterior. Estos 3 músculos se van hacia anterior. Y miren acá, vista posterior, ¿cómo sabemos que es posterior? Porque vemos la espina de la escápula, en cambio en la vista anterior se ve solamente la fosa subescapular, se ve limpio, en cambio acá atrás, miren, está la espina. Entonces tenemos acá que, ¿se acuerdan del levantador de la escápula? Ahí está. Ah, también conocido como antiguamente elevador, por si es que algunos tienen el néter.
Ya, levantador de la escápula, ¿cierto? Ver el nombre levator. ¿Por qué no se llama elevador? Porque elevar es algo como abstracto, que uno lo eleva, por ejemplo, elevar la temperatura o elevar un volantín y eso sale acá de la superficie. Pero en cambio acá, ¿qué está haciendo esto? La está levantando solamente, por eso el nombre correcto es levantador. Ya está el levantador de la escápula, se inserta en el ángulo superior y margen medial, pero ¿qué parte del margen medial? La parte superior, porque en el margen medial, la parte, los 2/3 inferiores, se inserta el músculo romboides menor y mayor. Ya, entonces acá podemos ver los tres músculos del manguito rotador, los tres músculos posteriores, que son supraespinoso, infraespinoso, redondo menor. Y miren, ahí está también el deltoides. Deltoides, ¿cuáles son las porciones del músculo deltoides? Porción clavicular, acromial y espinal. ¿Tiene sentido? Sí, porque la espina de la escápula se continúa como acromion y por delante, ¿con quién articula el acromion? Con la clavícula. Y aquí están orígenes del músculo deltoides. Porción, de anterior a posterior lo voy a decir. Porción clavicular, acromial, espinal. ¿Ven? Da la vuelta ahí el músculo deltoide, de anterior a posterior. Y también podemos ver acá se puede ver ya, si sacamos el deltoide, se puede ver clarito el músculo redondo menor. Y acá entonces, supraespinoso, infraespinoso, redondo menor, ¿dónde se están insertando? En el tubérculo, que tubérculo mayor del húmero. ¿Por qué? Porque son más músculos, mnemotecnia, tubérculo mayor del húmero. En cambio, el redondo mayor con latísimo del dorso, miren hacia dónde va el redondo mayor, y esto lo van a ver ustedes en sus fotos de laboratorio, que el redondo mayor después aparece por anterior. Y acá está el tríceps braquial. Tenemos la cabeza lateral, lógicamente por lateral, y tenemos también la cabeza medial, que miren, la vamos a ver acá, se ve, pero en el laboratorio se ve bien chiquitita. Y usted va a decir, por lo tanto, la cabeza larga que queda sería la que va aquí, se está proyectando hacia dónde, hacia los músculos del manguito rotador, se dirige la cabeza larga. Y acá lo podemos ver con mayor claridad. Miren, origen de la fosa supraespinosa se está originando el músculo supraespinoso, de la fosa infraespinosa se está originando el músculo infraespinoso y también el redondo menor. Ahí están los tres orígenes de los tres músculos del manguito rotador que rotan hacia lateral. Ahí están los tres, ¿ven? Supraespinoso, infraespinoso, redondo menor. Tres orígenes del manguito rotador, tres inserciones, ¿cierto? Todos estos que van a originarse por posterior y se van a insertar en el tubérculo mayor, me van a hacer rotación lateral. En cambio, el subescapular que va por delante y se va a insertar en el tubérculo menor del húmero me va a hacer rotación medial. Pero también tenemos otros músculos que se dirigen hacia adelante y que son el redondo mayor, al igual que el latísimo del dorso, ¿cierto? Y ahí hacen el PLR, se insertan en el PLR. Ya. Y acá podemos ver la cabeza larga. ¿Ven hacia dónde se dirige la cabeza larga? Ahí. ¿Y hacia qué parte? ¿Se acuerdan que yo les dije que había un tubérculo supraglenoide? Y usted va a decir, ah, sí, ¿de dónde se originaba el músculo? Bíceps braquial, cabeza larga. Y ¿quién se inserta en el tubérculo infraglenoideo? Tríceps braquial, cabeza larga. Es decir, las dos cabezas largas, músculo bíceps braquial, se inserta en el tubérculo supraglenoideo, en cambio la cabeza larga del tríceps braquial en el tubérculo infraglenoideo. Ya. Y acá podemos ver otros músculos, ¿cierto? Los orígenes de otros músculos, por ejemplo, del trapecio superior. También podemos ver el levantador de la escápula, como lo habíamos dicho, inserciones, y acá están los orígenes de los tres músculos del manguito rotador, las tres inserciones del manguito rotador, y estos dos que se dirigen hacia anterior para formar el PLR, que son el latísimo del dorso redondo mayor, y por anterior el pectoral mayor. Y acá, miren, esto sí que es importante, ya para terminar. Yo les voy a enseñar a ver estas tablitas que les van a simplificar la vida.
Entonces tenemos acá músculos del manguito rotador, dice la tabla, y miren, acá están los 4 en este mismo libro, que es el Gilroy, les dejé anotada la bibliografía atrás. Entonces, miren, tenemos el músculo supraespinoso, infraespinoso, redondo menor, como lo habíamos dicho, y también tenemos el músculo subescapular. Miren quién es estar por posterior, supraespinoso, infraespinoso, redondo menor, donde se están insertando, y acá, miren, y acá, eso es para que ustedes sepan que ahí están los números, ¿dónde se originan? De la escápula, sí, lo estamos mirando. ¿Es qué parte específicamente? En la fosa supraespinosa de la escápula, el 1, sí. El 2, en la fosa infraespinosa de la escápula, sí. El 3, en el margen lateral de la escápula, ya, sí, lo estoy viendo. ¿Y dónde se insertan? En el húmero. ¿En qué parte? Y miren, estos 3 se insertan en el tubérculo mayor del húmero, sí, acá lo veo. En cambio, el músculo subescapular, que de dónde se originó, de la fosa subescapular, o sea, por anterior, acá el 4, y dónde se inserta, y acá lo podemos ver en el tubérculo menor del húmero, que lo inerva, y ahí vamos a ver los nervios, después los vamos a ver, pero miren lo que me importa, la acción. Entonces vamos a ver, los 3 primeros, es decir, el supraespinoso, infraespinoso, redondo menor, me van a hacer rotación, acá dice rotación externa, pero se llama rotación lateral, lo mismo. Pero miren el redondo menor también va a ayudar a la abducción del hombro. Aducción, es decir, juntar el, el hombro, obviamente, porque miren, ¿hacia dónde lo está llevando? Hacia adentro, redondo menor. Pero miren el supraespinoso, ¿qué acción va a tener el supraespinoso? Miren, ¿qué se imaginan que va a hacer si es que está naciendo de arriba? Este va en la misma dirección que el deltoides y se está insertando en el tubérculo mayor del húmero, entonces siempre yo tengo que imaginar que los músculos son como un elástico que nace de aquí, si nace de aquí, de la fosa supraespinosa y se inserta en el tubérculo mayor del húmero y lo juntamos, ¿qué me va a hacer al brazo? Abducción, lo va a abrir, ¿cierto? Igual que el deltoide. ¿Ya? Pero miren, en cambio ahora, y el redondo menor también va a ayudar, pero en la aducción, este lo va a levantar, va a abrir el brazo, abducción, en cambio este lo va a aducir, lo va a llevar a la línea media. En cambio, miren el subescapular, el 4, que nace de la fosa subescapular, va hacia el tubérculo mayor del húmero, ¿y qué me va a hacer? Rotación interna. ¿Por qué? Porque si yo lo llevo al origen, me va a rotar el húmero hacia interno. Lo mismo acá con el deltoide, ¿cierto? Entonces ustedes pueden ver la porción clavicular, acromial, espinal, que dan la vuelta y se inserta en la tuberosidad deltoidea. Y acá están los 3 músculos, o sea, los 3 orígenes, y acá lo podemos ver. ¿Dónde se origina la parte clavicular? En el tercio lateral de la clavícula, la parte acromial en el acromion y la parte espinal en la espina. Y donde se insertan en el húmero. ¿En qué parte? La tuberosidad deltoidea. ¿Y qué acción hacen? Y ahí está la acción de cada uno. La parte clavicular hace flexión de hombro, rotación interna y aducción. La parte acromial, es decir, la parte media, hace abducción, lógicamente, que está levantando el brazo, al igual que el supraespinoso. Y la parte espinal hace extensión, obviamente, si está por posterior me lleva el brazo hacia atrás, el hombro, el brazo, y va a ser rotación externa, luego lateral se llama rotación lateral, lógico, pues si está por posterior, y abducción. Ahí está la referencia bibliográfica que es del Gilroy, ya que tiene los nombres en latín, pero ¿cuál Gilroy es? El que tiene la nomenclatura en latín, que es la nomenclatura original para que ustedes no se confundan, y yo ahora les acabo de decir cómo se llama cada músculo, así que ahí lo tienen que anotar en su cuaderno. Ya chicos, quedo atenta a cualquier consulta y ahora a estudiar y aprenderse los músculos, a hacer tablitas o como lo estimen conveniente.